Bien. Bienvenidos a la segunda sesión. Estamos abordando el tema de los convenios colectivos, ¿sí? Estamos viendo en primera instancia qué genera, por qué se genera un convenio colectivo que enseguida lo vamos a disgregar. Mientras se van conectando los demás, les había pedido que vayan pensando qué es un conflicto. ¿Quién podría decirme, mientras tanto, qué es un conflicto? ¿Qué significa un conflicto? Dice una doctrina, una corriente en materia de psicología laboral. Si deja su orgullo. ¿Ya? Y a ver ustedes si están de acuerdo, que los seres humanos, desde que despertamos hasta que volvemos a dormir, nos encontramos en una situación de conflicto. Tenemos ahí un conflicto aquí ahorita como una especie de signo de interrogación, si háganse de cuenta, ¿no? Y para, ¿saben qué? Voy a graficar. Y dice que tenemos en todos nuestros días una situación de conflicto, que vivimos en permanente conflicto, pero el conflicto se divide en dos clases. Un conflicto latente y un conflicto material. ¿Creen ustedes que como seres humanos vivimos en una situación de esas, de constante conflicto? ¿O no? ¿Qué creen? A ver, voy a dibujar aquí una carita primero, si me acompaña. Dice así la teoría, que toda persona en todo momento de su vida, ¿sí?, vive en un conflicto latente que cualquier rato se puede materializar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto o no cierto? Que si tenía que recibir el pan a las 7 de la mañana y me dormí y el panadero lo colgó en la puerta. Conflicto. Y peor si alguien se llevó el pan. Que tenía una reunión a las 9 de la mañana y llegué a las 9:30. Conflicto por la impuntualidad. Que hoy a las 5 de la tarde o ayer a las 5 de la tarde tenía un compromiso con mi enamorada, con mi novia a las 5 de la tarde en el correo, en el punto típico. Llegué media hora tarde y ya no estaba mi enamorada. Conflicto mayúsculo, ¿no ve? Posibilidad de culminación de la relación sentimental. ¿Vivimos en un conflicto latente, chicos? ¿O no? ¿Qué dicen? Digan algo, a ver. ¿O no creen que vivimos en un conflicto latente? Sí, todos los días, dice. Todos los días, ¿cierto? Que mi padre me dejó mi mesada para la semana y como me fui de paseo el miércoles, me lo he gastado y ya no tengo. Conflicto. Que si le pido a mi padre, me voy a recibir algo, ¿cierto? Bien. Ahora, este es el vínculo llamado relación laboral o contrato de trabajo, llamemos así. Empleador-trabajador, ¿cierto? Mientras todo va bien, ¿cómo es la relación laboral? ¿Así o no es así?
mientras todo va bien en la relación entre empleador-trabajador, ¿el idilio es así o no es así, chicos? ¿Qué creen? Aquí vamos a tratar de dibujar, a ver, uno más grandecito, bonito. Y cuando hay conflicto, chicos, wow, me ha salido casi perfecto. Cuando hay conflicto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos, cuando hay conflicto? A ver, cuando ustedes tienen conflictos, ¿qué pasa? Cualquiera sea el conflicto. ¿Qué ocurre? Tratamos de solucionar. ¿Qué? Se rompe el corazón. Así. Así se rompe. Daños a la persona. Ah. Puede surtir una serie de efectos, ¿cierto? Ese corazoncito tan lindo que había en ese vínculo laboral, mientras van bien las cosas, no pasa nada, el trabajador contento hace su trabajo, el empleador le paga, a fin de gestión hay primas, le paga, pero está maravillosamente bien, ¿cierto? Maravillosamente bien. Ahora, cuando hay un conflicto entre los sujetos de una relación laboral, este idilio, esta relación se deteriora, ¿no? Surgen ciertos obstáculos, así, se va deteriorando. ¿Y quién podría decirme cuándo puede surgir un conflicto entre el trabajador y el empleador? ¿Cuáles serían los motivos para que surja un conflicto? A ver, ustedes son gerentes de empresa y su director de recursos humanos o su jefe de recursos humanos les comunica que hay una huelga de brazos caídos en la empresa. Puede ser por falta de pagos, dice, porque muchas veces entran en huelga porque no les pagan su sueldo, ¿no es cierto? Excelente. Falta de pago de salarios. Eso sería, dice, que no se les estuviera reconociendo los beneficios sociales. Ya, perfecto, no se estuviera reconociendo beneficios como un pago adecuado del bono de antigüedad o no se estuviera cumpliendo con el incremento salarial que el gobierno ha dispuesto, no se habría pagado a la caja y algún trabajador fue a atención médica y le dijeron que no había cotizado la empresa, distintos motivos, maltrato, ¿no? Maltrato de a los trabajadores por parte de un jefe, ¿sí o no? Tantos motivos que podrían generar conflictos, diferencias o problemas entre el empleador y el trabajador. Y cuando surgen estos conflictos, voy a borrar esto de acá. Cuando surgen estos conflictos, chicos, ¿hay manera de arreglar o no hay? ¿Qué creen? Cuando hay un conflicto entre el empleador y el trabajador, ¿hay manera de arreglar o no hay? Ojo que ustedes van a ser gerentes, ¿no? Hay ingeniero. ¿Cuál sería la manera? Entrar en un diálogo de ambos bandos. Muy bien. Sí, licenciado. La palabra clave. Diálogo. ¿Cierto? Diálogo, negociación, como quieran llamar. ¿Sí? Diálogo, negociación, reunión, como le quieran llamar. Va a llegar un momento en el que sí o sí, empresa y trabajadores o sindicatos se va a tener que reunir, va a tener que dialogar, va a tener que conversar,
va a tener que negociar. Y cuando llegan a un punto de inflexión, a un punto de acuerdo, ¿qué es lo que van a elaborar, a firmar? ¿O va a ser de pura palabra? Llegarían a firmar lo que es un acuerdo. Muy bien. Y ese acuerdo en materia laboral, chicos, ¿sí? En materia laboral, se conoce con el nombre de, ¿qué ven en la diapositiva? Convenios colectivos. Convenios colectivos, convenios laborales también les dicen, ¿sí? Que no son otra cosa que precisamente ese acuerdo al que han arribado empleador-trabajador, lo plasman en un documento que se llama convenio laboral, convenio colectivo, y que se asemeja y constituye entre las partes un acuerdo de cumplimiento obligatorio para ambos. ¿Sí? Para ambos. Convenio que además, con seguridad del sindicato, una vez firmado tanto por el sindicato como por gerencia o presidencia de la empresa, lo va a presentar a la jefatura departamental de trabajo para que esta autoridad laboral en el área administrativa pueda homologar ese convenio, pueda dar su visto bueno. ¿Sí? Es ahí donde los sindicatos, chicos, seguramente ustedes van a escuchar o escuchan en noticias, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana, cada enero de cada año, enero, febrero, a veces cada diciembre o noviembre, presenta lo que se conoce como pliego de peticiones o pliego petitorio. ¿Sí? No es otra cosa que un documento en formato carta dirigida, digamos, al presidente del Estado, si es la Central Obrera Boliviana, donde le dice que para la gestión 2021 la clase trabajadora pide esto: incremento salarial del 15%, estabilidad laboral, respeto a las trabajadoras embarazadas, respeto a los progenitores, qué sé yo, una serie de puntos. Y cuando el gobierno no les da, ¿existe algún conflicto social, conflicto laboral? Sí. Ahí vienen los bloqueos, ahí vienen las marchas, ahí vienen los paros. ¿Sí o no? Entonces, a raíz de ese pliego petitorio es que nace la negociación, el diálogo. Y cuando llegan a puntos afirmativos, a puntos de acuerdo, suscriben un convenio laboral o un convenio colectivo. Ahora, en materia laboral hay dos tipos de pliegos. Uno, el de peticiones o petitorio, es el documento en el cual los trabajadores, cada gestión, los sindicatos de empresas hacen lo propio, chicos. Cada gestión les van a presentar un pliego petitorio o un pliego de peticiones. Y les van a decir, para la presente gestión, señor gerente general, los trabajadores mediante su sindicato solicitan incremento al refrigerio, ya no que sea 18 bolivianos, sino 25. Incremento salarial conforme norma del Estado. Ropa de trabajo 2 veces al año. Litro de leche en los lugares insalubres y así sucesivamente. Si la empresa no les atiende, se va a generar un conflicto. Si la empresa les atiende y empiezan a dialogar, a negociar, van a firmar un convenio colectivo. El otro pliego es el que se denomina reclamaciones. Fíjense, en el pliego petitorio puedo pedir hasta cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas puedo pedir. Cosas que no estén en la Ley General del Trabajo y que quiero como sindicato que se otorgue a los trabajadores. Puede ser que me den razón, puede ser que no me den razón. El otro pliego de reclamaciones, como su nombre dice, reclamar,
es cuando el sindicato le presenta a la empresa y le dice pliego de reclamaciones. Ya no dice pedimos, dice, no, exigimos el cumplimiento de la Constitución que dice estabilidad laboral. Exigimos de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional que dice que nos deben dar 2 litros por día de leche. ¿Por qué están diciendo exigimos? Porque en el pliego de reclamaciones se pide, se reclama el cumplimiento de la norma. ¿Cierto? Por eso se llama reclamaciones. De ahí la diferencia marcada entre el pliego de peticiones y el pliego de reclamaciones. El pliego petitorio o el pliego de peticiones, chicos, como va a contener pedidos para cada gestión, mejores condiciones de trabajo y demás, es negociable. El pliego petitorio se negocia. Sin embargo, el pliego de reclamaciones, como le estoy exigiendo que cumpla, ¿cierto? Que cumpla, no es negociable, porque lo que le estoy diciendo es que cumpla con la ley. Entonces no puedo negociar la ley en el pliego de reclamaciones. Simplemente les van a exigir que cumplan con la ley. En cambio, en el pliego de peticiones o pliego petitorio, sí es negociable. Ahí es donde se da la mesa del diálogo y se llega a firmar un convenio colectivo. ¿Ya? Ahí está. ¿No ve? No es negociable el pliego de reclamaciones. El que sí es negociable es el pliego petitorio. Bien. La huelga. ¿Quién me dice en qué es la huelga? ¿Qué supone la huelga? ¿En qué consiste la huelga? Una forma de protesta. Muy bien, una forma de protesta. ¿Cuándo los trabajadores declaran una huelga? A ver, hagamos el ejemplo. Se ha presentado un pliego petitorio. Empresa y trabajadores se sientan a dialogar, ¿sí? Pero no llegan a ningún acuerdo. ¿Qué hacen los trabajadores? Entran en una huelga. Empiezan a ejercitar medidas de presión, huelga. A ver, ¿en qué consiste, por ejemplo, una huelga de brazos caídos? ¿Quién podría decir? ¿Han escuchado ese término, huelga de brazos caídos? ¿Huelga de hambre? ¿O no? Sí, huelga de hambre, sí. De brazos Huelga caídos, de hambre, sí, licenciado. no es cuando cesan sus actividades, o sea, dejan de trabajar. ¿Sí? Muy bien. Asisten a la empresa, pero no trabajan. Van a la empresa, pero no cumplen funciones. Huelga de brazos caídos. La huelga de hambre ya es cuando forman sus piquetes, ¿no ves? Sus grupos ahí presuntamente no comen nada, sino todo líquido. Es una medida de protesta, es una medida de presión. Y que les comento que la huelga está prevista en la Constitución Política del Estado como un derecho al que tienen los trabajadores de paralizar actividades. La huelga es paralizar actividades y someterse a una medida de presión si se llama huelga de hambre. ¿Sí o no? Ahora, algo que deben saber ustedes como futuros empresarios, chicos, es que para declarar una huelga hay ciertos requisitos que se deben cumplir por parte del sindicato. El hecho de declarar una huelga de la noche a la mañana, de hoy para mañana o para pasado, va a meritar con seguridad que la empresa solicite que el Ministerio de Trabajo haga una inspección a su empresa para verificar que los trabajadores han declarado huelga.
y de que no se han cumplido los requisitos que establece la ley. Así. No se han cumplido los requisitos que establece la ley. ¿Para qué? Para que el ministerio declare con una resolución ilegal esa huelga y la empresa esté habilitada para proceder con los descuentos de los días no trabajados. Entonces, los sindicatos tienen que saber que para declarar una huelga tienen que cumplir con ciertos requisitos. Pero académicamente vamos a entender que la huelga no es otra cosa que, independientemente de ser una medida de presión, es la paralización o cesación de actividades como medio de protesta. Y que dicho sea de paso, está en la Constitución, pero sujeto al cumplimiento de la ley. Ahora bien, esa es la huelga. ¿Quién puede decirme qué es el lockout? ¿Alguna vez han escuchado qué es el lockout? ¿Nadie? Si los trabajadores tienen previsto un derecho en la Constitución a asumir una huelga, pero cumpliendo los requisitos que la ley exige, y esa huelga se va a traducir en una paralización de actividades. Se va a parar el trabajo. ¿Por qué? Porque se ha declarado esa medida de presión. Los empresarios también tenemos el derecho a cerrar las puertas de nuestra empresa, de nuestra fábrica. Pero ¿por qué tendríamos que cerrar nuestra fábrica, nuestra empresa? Cuando presumamos o advirtamos que existe peligro para las instalaciones, para el equipamiento o para la seguridad del personal en la empresa, entonces podemos ejercitar el lockout. ¿Ya? Así se conoce. La potestad que tiene el empleador de poder cerrar la empresa de manera temporal solo para la protección de la infraestructura, de los equipos y todo lo demás. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Cualquier duda que tengan. ¿Ninguna? Dice, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Cuando se hacen lo que son los pliegos petitorios, no solamente se beneficiarían los trabajadores sindicalizados, ¿no? Sino todos en general en la empresa. Excelente. Muchas gracias, Luz. Así es, chicos. Los pliegos petitorios o las conquistas sociales nuevas que un sindicato pueda perseguir y lograr con el pliego petitorio o el pliego de reclamaciones, afecta y beneficia a todos los trabajadores. ¿Sí? A todos en general. No solamente a los sindicalizados. ¿Ok? ¿Qué más, chicos? Se preguntarán de pronto, ¿cuál es la estructura? ¿Qué modelo hay de pliegos petitorios? No tiene mayor formalidad. Es una carta. No sé si logran ver, ¿no? Es una carta cualquiera que el sindicato manda dirigiéndose a la gerencia de la empresa, ¿no? Y estableciendo de que estos son los puntos que quiere pedir. Aquí tengo a la mano, por ejemplo, fíjense, este es un documento con el membrete de, ¿se lee? ¿Quién puede leer? ¿Qué dice? Convocatoria. La Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba en coordinación con la Confederación General. Ahí está. Esas son las organizaciones sindicales. Este es un papel membretado, ahí está su logo. Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba. ¿Sí? Organizaciones sindicales. Y, ¿no? Fíjense, dice, afiliada a la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia.
La confederación es un ente a nivel nacional, la federación un ente matriz de los fabriles a nivel departamental, afiliados también a la Central Obrera Departamental, y la COT es parte de la Central Obrera Boliviana de la ciudad de La Paz. ¿Se dan cuenta de esa estructura orgánica que manejan los trabajadores? En función al derecho de la libre sindicalización y asociación. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Los escucho. Antes de terminar la clase. Cualquier duda con respecto al tema sindicatos, conflicto, convenios, fuero sindical, convenios, pliegos petitorios, pliegos de reclamaciones, la huelga, el lockout. No se queden con la duda. Nada, chicos. Dice, en los vecindarios saben igual organizarse casi similarmente al sindicato, pero ¿sería en este caso diferente o lo mismo? Muy buena pregunta. Sería diferente con respecto al fin que persiguen. Miren, los trabajadores cuando se organizan en sindicatos, comité sindical, federaciones, confederaciones, tienen un fin, hacer respetar los derechos laborales. Los vecinos también en el ejercicio de su libertad de asociarse, ¿no? Persiguen otro fin. ¿Cuál es? La mejora de sus barrios, el respeto de sus derechos de propiedad, la realización de obras, ¿sí o no? Entonces, el fin es distinto, pero el derecho es el mismo. Tengo derecho a asociarme, a sindicalizar. Lo mismo pasa con los comerciantes, ¿cierto? No sé si conocen, en la plaza principal hay los señores que le dan una lustrada a los zapatos. Muchos han visto, ¿sí o no? Ellos, por ejemplo, tienen una asociación. La asociación de lustrabotas, ramas anexas, la. El fin es distinto. Que respeten sus puestitos de trabajo, de lustre, ¿se dan cuenta? Hay en la 6 de agosto, avenida 6 de agosto, no sé si han visto, hay unos puestitos de cambios de aceites para vehículos, engrasado y todo lo demás. Ellos, por ejemplo, tienen una asociación de propietarios de cambios de aceite, lavaderos, de no sé qué. ¿Cierto? Su fin es hacer respetar sus derechos como el rubro que ellos ejercen. ¿Sí o no? Entonces, toda persona tiene el derecho a asociarse para un fin determinado, para un fin común. ¿Se dan cuenta? Entonces, en los trabajadores, lógicamente, un solo fin, ¿cierto? Un solo fin. ¿Cuál es? El de hacer respetar sus derechos laborales, conseguir conquistas sociales nuevas, mejorar sus condiciones de trabajo. Ayer veía un documento, por ejemplo, que un sindicato le había enviado a su empresa. Fíjense hasta dónde llega este nivel de las negociaciones, de los convenios y todo lo demás. Una carta donde le pedían al empleador, al gerente general, de parte del sindicato de trabajadores, de ver la posibilidad de cambiar de caja de salud. Esta empresa había estado afiliada a la Caja Nacional de Salud y los trabajadores, lógicamente fundamentando su petitorio, manifiestan y dicen que la atención en la Caja Nacional de Salud no es de las mejores, no es la más buena y por tanto piden que se analice, que se estudie
la posibilidad de cambiar de ente gestor de salud a Caja Cordes, por decirles. ¿Cierto? Entonces, ¿qué están pidiendo? Se están quejando de que en la Caja Nacional no los atienden bien y que quieren cambiar al ente gestor de salud. Con seguridad que la empresa hará una respuesta, verá la viabilidad o no de ese pedido, explicará cuáles son los fundamentos para decir no o en su caso decir sí. Y de concertar y acordar, seguro que firmarán un acuerdo, porque los trabajadores siempre buscan la firma de un acuerdo para poder tener documentado y en algún momento que se pudiera dar el incumplimiento de la empresa, poder declarar una huelga. Les decía que declarar una huelga tiene una serie de requisitos que cumplir, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los pasos, por ejemplo. Pedir, acordar, firmar un convenio, homologarlo en el Ministerio de Trabajo y si incumple la empresa a ese convenio que ya está homologado, estoy habilitado para declarar una huelga. Ni el Ministerio de Trabajo ni la empresa va a poder declararme ilegal esa huelga. ¿Cierto? No va a poder. ¿Por qué? Porque he cumplido con los requisitos. Hay un convenio, hay un acuerdo que se suscribió, se homologó y se ha incumplido ese acuerdo. ¿Ok? Pero muy buena pregunta la de Brandon. Si estamos hablando del ejercicio de la libre asociación y sindicalización, todo ser humano es libre, chicos. Mucho va a depender del rubro, del fin que se persiga. Hablando en materia laboral, los trabajadores buscan organizarse para defender sus derechos y hacer respetar los mismos y además lograr conquistas sociales nuevas. ¿Ok? Los requisitos para conformar un sindicato, les había dicho, lógicamente ser mayores de edad, de 18 años. Los varones deben presentar la libreta de servicio militar, es un requisito indispensable, ¿no? Además, no tener antecedentes con respecto al manejo de sindicatos, con respecto al manejo de fondos y todo aquello. Ya es un requisito indispensable. Y después, como la Constitución Política del Estado ha establecido, conforme nos pudo leer Sandra, ¿no? El solo hecho de organizarse ahora y de ser reconocidos por su ente matriz, ya le da legitimidad y legalidad al sindicato. Ya los trámites administrativamente hablando posteriores, ¿sí? Son adicionales. Sí, son adicionales. Ya son formalidades de poder hacer cumplir, hacer aprobar sus estatutos como sindicato, sus reglamentos, manejar los libros de afiliados de su sindicato, quiénes están afiliados, quiénes no. ¿No ve? Así. ¿Listo? Sí, Lisa, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo más que quieran compartir, saber en su curiosidad como futuros empleadores? Ahora, lógicamente, seguramente ustedes tienen una materia. Hay técnicas de negociación colectiva, se llaman, para poder negociar con los sindicatos. Hay varias estrategias, técnicas, ese es el término correcto. Hay técnicas para poder negociar con los sindicatos, ¿no? Si, a ver, yo como gerente lo mando a mi director de recursos humanos, lo mando al abogado, al asesor legal o asesora legal de la empresa, o asumo yo la dirección de poder dirigir la reunión. Ya cada uno, dependiendo de las responsabilidades, ocupaciones, estrategias que le digan, no, ¿sabe qué, señor gerente? Primero entablaremos las primeras reuniones nosotros. Ah, perfecto. Usted aparece cuando lleguemos a un acuerdo o no lleguemos. O sea, esa ya va a ser una tarea innata de todos ustedes al fijar estrategias o con su asesoría legal o con sus directores de recursos humanos, jefes y demás, ¿no?
no sé si tienen una materia de estrategias de negociación colectiva. Hay el gato y el ratón, el sube y baja, una serie de estrategias para poder negociar. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna duda que les quede sobre el lockout, sobre la huelga, quizás sobre el fuero sindical? El fuero sindical, por ejemplo, chicos, es una verdadera, no solo protección, es una garantía constitucional para los dirigentes, que además aquellos trabajadores que son elegidos dirigentes de organizaciones departamentales o nacionales, esto para su cultura general, tienen el derecho a gozar de una comisión sindical, son declarados en comisión mediante una resolución ministerial emitida por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa esta comisión? Ya no va a ir a trabajar a la empresa, va a seguir siendo trabajador de la empresa, pero no va a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque está declarado en comisión. Va a cobrar su sueldo de manera normal, no va a tiquear, no va a ir prácticamente mientras dure su gestión sindical, no va a ir. Pero la empresa le tiene que pagar su aguinaldo, su salario, todos los derechos que venía ganando antes de ser elegido dirigente sindical, absolutamente. ¿Ya? Y no pueden despedirlo, no se lo puede despedir, porque está cumpliendo una función sindical, supuestamente a favor de sus trabajadores de base. Por eso la protección del fuero sindical y la Constitución lo reconoce así, establece que no lo pueden cambiar ni de lugar de trabajo, ni de cargo. Lo hace así como intocable. La misma protección que la Constitución le otorga a una trabajadora embarazada, a un progenitor, a una persona con discapacidad o tutor de a otra persona con discapacidad, la misma protección le otorga al dirigente sindical. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que saber lidiar con estos temas cuando ya ustedes estén en un ámbito ya del ejercicio profesional, reitero, seguramente con enfoque empresarial. Entonces hay que conocer de estos temas para saber qué es lo que voy a hacer llegado el momento. ¿Cierto? Bien, nadie tiene ninguna pregunta. Está claro, su silencio me hace entender que está clarísimo el tema. Que puedo subir un repaso relámpago a plataforma para que lo resuelvan, ¿o no? Suave nomás, dice, suave nomás. Pero les estoy preguntando. Pero bueno, está básicamente comprendido el tema, ¿no, chicos? Les comento que el próximo tema es el procedimiento laboral, que lo vamos a ver no a detalle procesalmente hablando. ¿Por qué? Porque ustedes no son abogados, pero sí lo vamos a ver desde el punto de vista empresarial para conocer qué procedimientos hay, dónde puede ir el trabajador, dónde debe ir el empleador. Y este procedimiento laboral es el último tema de derecho laboral, porque después de vencer este tema, entramos a la otra materia que se llama seguridad social. O sea que pese de habernos tomado varias clases para el tema de cálculo de beneficios sociales, estamos en buena onda. Bien, muchísimas gracias entonces y nos estamos viendo el día lunes, ¿ok? Chao, chicos. Hasta luego, licenciado. Chao, chicos. Muchas gracias. Luego, Lisa. Chao.